En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias una vez más en esta mañana por tu amor, por tu gracia que nos sostiene. Gracias porque venimos a iniciar o comenzar ese día, pero tú es quien lo haces. Ayúdanos, Señor, a apegarnos ese día con tu palabra, esa palabra que puede transformar el día de hoy para nosotros, que puede hacer que el día de hoy sea fructífero, que puede hacer que al fin de ese día podamos glorificarte por tantas maravillas que haces en nuestras vidas. Pon tu palabra en nuestros labios, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser imitadores tuyos donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envió como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esa casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de la paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos los sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, buenos días. En ese día que estamos celebrando de manera muy especial el santísimo nombre de Jesús. Su nombre es maravilloso y se puede poner a par ahorita con su palabra y su nombre, ayudados por las lecturas del día de hoy. El día de hoy el Señor envía a sus discípulos. ¿Con qué? ¿Con qué herramienta? Primeramente, Él definió la misión, el objetivo. Dice que ya es tiempo de cosecha y se necesitan trabajadores para cosechar. Es impresionante el ver que, al decir que el trabajo es mucho, siempre dice: habrá necesidad de trabajadores. No se puede cosechar sin instrumentos para cosechar, es decir, personas que son dispuestas. Así está diseñado lo del reino de Dios. Que no quiere decir que Dios es demasiado débil para poder salvar al mundo aún sin la ayuda de nadie. Pero así está diseñado. Y entonces dice a sus discípulos: ustedes van a ser esos instrumentos para traer a otros. Pero ¿con qué van a trabajar? ¿Con qué instrumento? Dice: excluyan del instrumento lo que es dinero, moral, sandalia, cualquier cosa que proviene del hombre, lo que el hombre había pensado que sí es indispensable para ese trabajo, descártenlo. La única cosa con que estoy mandándoles es mi nombre y mi palabra. Y fíjense cómo lo dice finalmente, de que cuando llegan a una ciudad o una casa donde los reciban, solo digan. Es la palabra simplemente que me llama mucho la atención el día de hoy. Digan, nada más. Digan. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esa casa. ¿Y qué creen?
dice inmediatamente, si estas personas son amantes de la paz de ustedes reposará sobre ellos. Si no, no. Y luego, aún para proclamar ese reino, otra vez dice, y cuando llegan, simplemente díganles, otra vez digan, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Entonces, todo lo que puso a nuestro alcance es la palabra que Él puso en nuestros labios. Digan. Que sea para proclamar, que sea para bendecir, que sea para orar. Mi palabra va a ser para con ustedes. Pero dice, y los que reciben, depende de cómo lo reciben. Entonces les será provechoso. Si no, no. Tanto respecto a la paz, dice, digan que la paz está con ustedes. Si son amantes de la paz, entonces se cumplirá. Díganles que el reino de Dios está cerca. Si quieren recibir, que lo reciben. Si lo rechazan, esa misma palabra les juzgará al final. Es decir, finalmente, de que los que lo reciben, que nadie vaya a estar echando la culpa a los misioneros de que sus palabras no se están cumpliendo. No, si la palabra no se cumple, no es un defecto de parte de la palabra, sino defecto de la parte de los que la reciben. Es decir, con qué actitud finalmente se recibe la palabra que se proclama. Fíjense que es lo que caracteriza la primera lectura del día de hoy que leemos del profeta Nehemías. Nehemías, donde Esdras finalmente leyó la palabra de Dios frente a la gente. ¿Con qué actitud la recibieron? Una actitud diferente de antes. Antes, de hecho, esa palabra se había perdido. Esa ley de Moisés que Dios dictó a Moisés se había perdido. Y entonces, ya que no vivían de la palabra de Dios, entonces la consecuencia era muy grave. Tuvieron que ir a deportación y sufrieron mucho porque se alejaron de la palabra de Dios se dejaron alejar. Pero ahorita que Esdras con los escribas y también Nehemías, todos, ahorita leyeron esa palabra frente a los israelitas, cambiaron su actitud, primeramente, tanto en gesto, tanto también la postura, tanto la adhesión, todo. Dice que cuando Esdras abrió esa palabra, el libro, a la vista del pueblo, todo el pueblo entero se puso de pie, es decir, actitud corporal, el gesto. Cuando bendijo al pueblo con esa palabra, todos se inclinaron y postraron rostro en tierra. Y los levitas leían la palabra de Dios con claridad y explicaba el sentido, de suerte de que todo el pueblo comprendía la lectura. Y todo el mundo se puso a llorar y a llorar al escuchar la palabra de Dios. Hasta que los levitas empezaron a animarlos, no lloren, es día de fiesta. Es decir, finalmente, su actitud de recepción a la palabra de Dios hace que finalmente esa palabra que les llega, finalmente produzca su efecto de salvación. Ahora, tanto nosotros, los que somos enviados a proclamar esa palabra, ¿con qué actitud realmente y con qué fe vamos a proclamar esa palabra? Y los que están recibiendo esa palabra, ¿con qué actitud están recibiendo esa palabra? Eso, la actitud positiva de ambos es finalmente lo que hace que el hombre llegue a ser salvado por la palabra de Dios. Que esa palabra nos salve el día de hoy. Tanto los que la tenemos en nuestros labios, que trabaje en nuestra vida. Tanto también los oyentes. Sigamos orando para que el Señor disponga los corazones de los oyentes, para que esa palabra los salve a ellos, también nos salva a nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias finalmente por esa palabra que hemos escuchado. Ayúdanos siempre a ser positivos frente a esa palabra, a tener actitud de recepción a tu palabra, para que al final la palabra no sale juzgándonos, sino que nos salva realmente.
Eso te pedimos a ti, que es la verdadera palabra de Dios hecha carne y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien a cada uno de ustedes.